¿qué tal? ¿Cómo le va? Enhorabuena para todas y todos. Excelente salud y eso sí, la mejor vibra. Mire usted, el tema de hoy en nuestro programa Entrevista Especial Guía tu Cuerpo, que es nuestro programa gemelo, tiene que ver con la neurología y los diferentes tipos de afecciones, como es el Alzheimer. Por eso nos acompaña en nuestro estudio el doctor Manuel Alejandro del Río Quiñones, quien es su director de consulta externa, o sea, ve muchos pacientes a diario, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y bueno, el doctor del Río es experto en epilepsia. De eso también hablaremos hoy. Sea muy bienvenido usted, doctor. Muchísimas gracias, Aisa. Es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias. Cuéntenos cuáles son las afecciones neurodegenerativas más comunes. Las afecciones neurodegenerativas más comunes incluyen enfermedades, como lo mencionaste, como la epilepsia, y también enfermedades tipo Alzheimer. Otra de las enfermedades que más comúnmente vemos son enfermedades del movimiento, trastornos del movimiento, como enfermedad de Parkinson, que también se considera un trastorno neurodegenerativo. Doctor, ¿y la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple también es una enfermedad que se considera más que neurodegenerativa, autoinmune. Es en el que hay ciertas alteraciones a nivel del sistema inmunológico que atacan a las células del sistema nervioso central, específicamente a las que forman la capa de mielina en el cerebro. ¿Cómo se diagnostica el deterioro cognitivo en una persona? El deterioro cognitivo hay muchas maneras de diagnosticarlo, sin embargo la que principalmente nos enfocamos y es la razón por la cual vienen nuestros pacientes a consulta es que empiecen a tener alteraciones en alguno de los dominios que se consideran generales en la población, es decir, el más conocido por todos es la memoria, la alteración de la memoria, principalmente la memoria a corto plazo, cuando una persona ve que su familiar está teniendo alteraciones de la memoria que son un poquito más allá de lo normal, es decir, no es como que olvidé mis llaves o olvidé el nombre de una persona y después recordé, sino cosas un poquito más profundas. Por ejemplo, si le dices a alguien, debes tomarte media tableta cada 8 horas, y a los 5 minutos te pregunta, ¿era media tableta o una tableta? Exacto. Eso ya llama la atención. Eso ya llama la atención. O actividades que la persona realiza con relativa cotidianidad y que de pronto empieza a dejar de poder realizar bien. Por ejemplo, los otros dominios son manejo de dinero, finanzas. Es decir, si yo diario voy y hago el supermercado con cierta cantidad y empiezo a tener dificultad para realizar eso que ya había hecho yo mucho tiempo, eso es otro dato que nos podría estar señalando un deterioro cognitivo. De igual forma, en el ámbito social, en la demencia frontotemporal que tú mencionas, los pacientes más que la memoria empiezan a tener temas de interacción social, empiezan a ser inapropiados, empiezan a ser impertinentes, imprudentes, impertinentes con su manejo interpersonal, cosa que antes no lo era, ¿no? Adultos mayores, por ejemplo, que empiezan a ser muy groseros, muy prosaicos y que antes no lo eran, o lo opuesto, es decir, un adulto mayor que tenía mucha interacción con sus hijos, con sus familiares, con las personas que lo cuidan, y de pronto empieza a estar muy tranquilo, demasiado calmado, como apagado. Eso también es un problema de interacción social que nos puede estar indicando un trastorno degenerativo. Doctor, ¿hay una edad para esto? A mayor edad, mayor riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer específicamente. Entonces, realmente a partir de los 65, 70 años es cuando nos empezamos a fijar un poco más en estas situaciones. Sin embargo, hay enfermedades neurodegenerativas que no necesariamente ocurren en la edad adulto mayor. Pueden empezar desde la edad adulta propiamente o incluso antes, cuando se consideran adultos jóvenes. ¿Y esto a qué se debe? ¿Problemas genéticos o algo adquirido? Es ambos. En la mayoría de los casos es una combinación entre factores, es una predisposición genética fomentada por factores ambientales generalmente. Es decir, si yo de por sí traigo la genética para enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, y soy una persona que toda su vida ha fumado, ha sido hipertenso mal controlado, ha tenido diabetes sin control, se pueden agregar a mi predisposición genética para Alzheimer enfermedades como infartos cerebrales que van generando también deterioro cognitivo, aunque no necesariamente neurodegenerativo, ¿no? Si tienes un padre con problemas de memoria,
¿qué debes hacer? ¿Debes preocuparte, ocuparte? ¿Qué síntomas debes velar? ¿Hay algún examen que te puedas hacer para ver si vas a tener la misma suerte? Aquí el tema principal es hacer la distinción entre lo que ya es una enfermedad propiamente de la memoria, un trastorno de la memoria, un trastorno neurocognitivo mayor, contra alteraciones en las que una persona puede estar distraída y por esa situación no tener bien claras las cosas que aprende en el momento. Lo que utilizamos principalmente son herramientas en el consultorio que son encuestas, son escalas. Hay una que se llama Montreal Cognitive Assessment, que es un examen que incluye 30 ítems escritos y en los que analizamos estos diferentes dominios de los que hablamos. Si el paciente tiene cierta calificación en ese test, nos indica a nosotros que hay que ir a investigar un poquito más allá o que hay que mantener a esa persona vigilada. En general, las personas que tienen a un padre o madre con deterioro cognitivo, con enfermedad de Alzheimer ya diagnosticado, simplemente tienen que estar al pendiente de si ellos no se sienten que van bien en temas de memoria, etc. Si llegan a tener esta duda de que no están bien, de que hay algún tema de memoria, lo que tienen que hacer es ir a su médico neurólogo o al médico psiquiatra, que somos las personas que principalmente vemos demencia o deterioro cognitivo leve. Pero es normal perder la memoria, digamos, que se te olvida alguna palabra, algún nombre, algo que vas a hacer, ¿o no es normal? Cuando es un olvido pequeño y no impacta... ¿Qué es pequeño? Pequeño es justo, es como si de repente yo te dijera, es que no me acuerdo cómo te llamas, ya me acordé, es Aiza, ¿no? En ese momento no hay ningún problema porque lo recordé y aunque haya sido un olvido pequeñito, no me está dando muestra de que haya algo más profundo que está ocurriendo. Pero si se empieza a volver constante y de pronto dejo de recordar por completo tu nombre o el nombre de una palabra o el nombre de un objeto, algo que se vuelve atípico para la persona, y ahí sí es un poquito, es subjetivamente objetivo, ya que son las personas que están alrededor del paciente quienes nos van a indicar es que esto no es algo que yo vea que va bien con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, ¿no? Hay muchas otras situaciones, de las más comunes, por ejemplo, la depresión. La depresión nos puede dar un síntoma que se llama pseudodemencia, es decir, pareciera que la persona no está registrando información nueva y nos puede llegar a alarmar y decir, híjole, esto parece Alzheimer, pero realmente lo que pasa es que como está tan deprimida la persona, no le pone atención, no es capaz de poner atención a lo que está ocurriendo en su entorno y no registra estos nuevos eventos, pero por una causa diferente que la neurodegeneración vista en enfermedad de Alzheimer. Doctor del Río, ¿la demencia y el Alzheimer es lo mismo? No, el Alzheimer es un tipo de demencia. Y hay muchos diferentes tipos de demencia. De hecho, es el tipo de demencia más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué etapas cursa el Alzheimer? En etapas iniciales, el Alzheimer es una alteración de la memoria a corto plazo, y en etapas muy tardías puede ser que el paciente sea totalmente dependiente de un cuidador para sus actividades del día a día. Doctor del Río, nos preguntan de la cuenta de @guía-tu-cuerpo-TLS, que es nuestro programa gemelo. Dice, ¿cuánto es el tiempo de vida de una persona con Alzheimer? ¿Y cómo se siente una persona que tiene esta enfermedad? El tiempo de vida de la persona de Alzheimer es un poco más corto, la expectativa de vida, respecto a una persona que no tiene Alzheimer. Sin embargo, al ser una enfermedad que se presenta en adultos mayores, y que no tenemos manera de precisar al 100% cómo va a ir avanzando, cómo va a ir progresando, también depende mucho de los factores asociados a la enfermedad de Alzheimer en un paciente determinado. Es decir, no es lo mismo tener un paciente que tenga solo enfermedad de Alzheimer, que aparte tenga diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? ¿Estas comorbilidades lo aumentan? Acortan un poco el tiempo de vida porque precisamente al ser un paciente que no se va a poder cuidar por sí mismo en estadios más avanzados, pacientes que tienen diabetes, por ejemplo, ya no se pueden administrar la insulina por sí mismos o los medicamentos por sí mismos, incrementamos el riesgo de complicaciones. Entonces, realmente una persona que tiene Alzheimer versus una que no tiene Alzheimer sí tiene menor expectativa de vida en ese sentido.
Antes de irnos a la pausa, quiero preguntarle si es verdadero o falso que alimentos como los cereales azucarados o las bebidas con azúcar, los refrescos, aumentan el riesgo de padecer Alzheimer. Hasta ahorita no se ha demostrado una asociación directa, es decir, cuando tenemos incremento en el consumo de azúcares simples, tenemos un incremento en el riesgo de presentar enfermedades como diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 a su vez nos genera riesgo de infartos cerebrales. Cuando tenemos la combinación entre una persona que tiene Alzheimer y está teniendo además infartos cerebrales, el deterioro se vuelve más rápido y más pronunciado. Sin embargo, por sí mismo, el consumo de alimentos azucarados no ha demostrado una relación causal directa con enfermedad de Alzheimer. Doctor, nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos quiero hablar con usted sobre este escándalo o controversia, como le queramos llamar, que se ha generado a partir de la publicación en la revista The Nature sobre los orígenes y el descubrimiento del Alzheimer. ¿Está bien? Claro que sí. Vamos a una pausa. En breve continuamos con esta entrevista especial con el doctor Manuel Alejandro del Río Quiñones. Estamos de vuelta en esta plática con el doctor Manuel Alejandro del Río Quiñones, quien es subdirector de consulta externa del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y bueno, también es experto en epilepsia. En un ratito vamos a tocar ese tema, pero yo le decía antes de irnos a la pausa que se ha creado una especie de escándalo, controversia, da igual como lo denominemos, en torno a una publicación de la revista The Nature, donde se habla de que lo que se publicó en 2006 pues no está verificado, que pudiera haber ahí algún tipo de mala información con esas imágenes que se publicaron en 2006. ¿Usted qué sabe de esto? Se está poniendo en duda la originalidad de algunas imágenes de un artículo o de varios artículos, pero más allá no pretendo ser juez, ¿no? En el sentido de es algo que se está dando a conocer, que está investigándose, pero que es muy temprano para saber exactamente qué es lo que ocurrió o qué es lo que está ocurriendo. No sería la primera vez que se ponga en cuestionamiento los hallazgos de revistas importantes, no es algo inédito en ciencia, que estudios muy fuertes, muy pesados o que fueron parteaguas, después resulte que estuvieron imágenes adulteradas, modificadas de alguna manera, datos fabricados, pero ahorita es muy temprano para saber exactamente en qué va a resultar esta investigación que se está llevando a cabo. Y si se comprueba que estas imágenes o estos datos fueron fabricados, ¿esto altera el tratamiento, cambia el tratamiento que se le da hoy a los pacientes con Alzheimer? Realmente no mucho, en el sentido de que estos hallazgos del beta amiloide, de los cuales se habla en este artículo, que se ponen en cuestionamiento en este artículo, eran una parte de la teoría de por qué se generaba el Alzheimer o por qué se presenta el Alzheimer. Realmente mucho de la industria sí se está moviendo a buscar, encontrar soluciones a la teoría del beta amiloide, pero no es la única que explicaría todos los casos de Alzheimer. Entonces, de que habría modificaciones sí, pero tampoco sabemos qué tanto impacto tendrían. Doctor del Río, ¿qué siente una persona con Alzheimer? Creo que se nos quedó esa pregunta sin responder. Y también nos preguntan de @ISAentrevista si a una persona que tiene Alzheimer se le olvida respirar. En etapas muy avanzadas, lo que se genera son alteraciones de la deglución para que el paciente trague, pase los alimentos. Entonces ya en etapas avanzadas de la enorme mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, lo que sucede es que al no poder deglutir bien, las secreciones se van a tráqueas, se van a pulmones y los pacientes empiezan a generar muchas infecciones respiratorias, pero no es porque olviden respirar, sino porque tienen este tema de la deglución. No es el paciente el que se siente mal como para buscar la ayuda médica. Claro. Son sus familiares los que dicen, sabes que te voy a llevar porque algo hay no algo está que bien. no está bien. Uh-huh. Y eso es muy importante para nuestra audiencia puntualizarlo.
muchas veces el paciente no se da cuenta, no siente nada, no le duele nada y no se da cuenta de los errores de memoria que está cometiendo o errores de juicio que está cometiendo en etapas tempranas de la enfermedad. Pero dicen que si te das cuenta de esos errores de pérdida de memoria, quiere decir que no tienes pérdida de memoria. Ese es uno de los datos clínicos que no es absoluto, pero que nos orienta a nosotros a la hora de la consulta. Preguntamos si el paciente viene por cuenta propia a decirnos es que me estoy quedando sin memoria, yo me doy cuenta, nos orienta hacia otro tipo de diagnóstico. En ese momento quiere decir que ya estamos a tiempo de corregir eso o de ayudar al paciente. Depende de la causa, ahí sí depende mucho de la causa. Si es congénita o es algo adquirido. No es un absoluto, insisto. Es decir, el hecho de que yo me dé cuenta que está fallando mi memoria no significa de inmediato que no tengo Alzheimer. Y lo opuesto tampoco es verdad. Es decir, si yo no me doy cuenta que me está fallando la memoria, de inmediato ya tengo diagnóstico de Alzheimer. No es así. Pero sí son datos que vamos buscando. Y eso es importante también para la audiencia porque muchas veces el paciente que está con inicios de Alzheimer o está con ya en desarrollo la enfermedad de Alzheimer puede llegar a malinterpretar las situaciones que se dan en casa. Es decir, un ejemplo muy frecuente es yo normalmente pongo mi dinero en un cajón que yo conozco y que ahí está siempre mi dinero. Cuando empiezo a tener Alzheimer, no coloco el dinero en sitios donde habitualmente lo coloco y entonces empiezo a perder dinero. Y lo que hacen los pacientes es, lejos de decir, se me olvidó a mí dónde lo puse y es mi culpa, es mi responsabilidad. Me robaron, me perdieron, alguien tomó mi dinero. Exacto. Y culpan a las personas que están viviendo con ellos. Entonces vuelve una situación difícil porque alguien que está cuidando a esa persona, de repente lo empiezan a culpar de que se roba el dinero y pues se torna... O los lentes. Exacto. O lo que sea. Lo que sea. Entonces se torna ríspida la situación. Pero para las personas que conviven con personas que tienen Alzheimer o que pueden empezar a tener temas de memoria, que no se lo tomen personal, ¿no? Que lo identifiquen como un dato de alarma de que ya es tiempo de llevar a esta persona a revisarse al médico, ¿no? Pero cuando la persona es muy mayor, que pasa los 85 años, ¿hay que llevarla al médico o hay que dejar que las cosas sigan su curso porque es algo que viene con la edad? ¿Cómo interpretar esto? Eso es también muy importante puntualizar que la pérdida de la memoria no es algo normal, en ningún caso. Repito, la pérdida de la memoria no es algo normal en ningún caso. Ni siquiera con más de 85 años. Hay cierto grado de pérdida de la memoria que es esperado para la edad, pero cuando ya está afectando a la persona es una bandera roja, es un foco rojo de que algo más está sucediendo. Y sí hay que llevar a la persona a evaluarse, porque hay muchas diferentes causas de pérdida de la memoria. Unas que son reversibles y otras que no. Pero el hecho de nunca saber ante qué situación estamos, si era reversible o no, pues nos deja con la zozobra de no saber si aunque nuestro familiar tiene 85 años, pudimos haber hecho algo para ayudarle, para que llevara mejor calidad de vida en ese momento, ¿no? Entonces sí, la respuesta es que siempre hay que llevar a las personas a revisar temas de memoria al médico. Tremendo. El tema es para hablarlo por mucho tiempo, pero me gustaría que entráramos en el tema de la epilepsia, doctor, por casos muy cercanos de amigos que tienen hijos padeciendo esto y que nos han escrito y expresado su preocupación. ¿Qué es la epilepsia y qué siente una persona que padece esto por mucho tiempo? La epilepsia es una enfermedad que afecta al cerebro de las personas, en las que ese cerebro tiene algo que hace que presenten muchas crisis seguidas o muchas crisis de forma recurrente. ¿Una vez al mes? Es variable la frecuencia. Para poner en contexto un poquito esto de lo que estoy hablando, hasta el 10% de las personas de la población mundial podríamos llegar a tener una crisis epiléptica, pero no necesariamente tener diagnóstico de epilepsia. Hay personas que se les sube mucho la glucosa o se les baja demasiado la glucosa y presentan una crisis epiléptica. Ellas no tienen epilepsia porque si corregimos la glucosa,
No ya hay se problema. resuelve el problema y no hay algo en su cerebro que los predisponga a seguirlo teniendo. Contra o frente a una persona que tiene tal vez un tumor cerebral, en el que ese tumor genera descargas cerebrales en los que va a haber crisis repetitivas hasta que nosotros quitemos ese tumor. Si no lo quitamos, es un cerebro que está predispuesto a generar crisis epilépticas. Pero si no tienes ni tumor ni ninguna malformación, ¿a qué se debe esta epilepsia? Eso es lo que investigamos cuando una persona viene por primera vez con nosotros con una crisis. Y aquí también me gustaría hacer la distinción entre crisis convulsiva y crisis no convulsiva, porque ¿Cuál es la la diferencia? epilepsia puede tener ambas. La crisis convulsiva, como su nombre lo indica, es que tiene movimientos anormales. Pero hay otro tipo de crisis que no son convulsivas y que nos pueden llevar al diagnóstico de epilepsia. Una crisis no convulsiva puede tener cualquier manifestación. ¿Cómo se expresa? Como alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, como alucinaciones táctiles, que son muy cortas y muy breves y que siempre se repiten de la misma manera. ¿Cómo es una alucinación táctil? Una alucinación táctil es que yo siento que me están tocando Y no te están y no tocando. me están tocando, ¿no? Que yo siento hormigueos y que no me están caminando hormigas, ¿no? Esas son las alucinaciones táctiles. Dentro de las más frecuentes que vemos para hacer el diagnóstico de epilepsia son las olfatorias. Es decir, la persona empieza a percibir aromas que no están ahí, que nadie más percibe, generalmente desagradables, generalmente azufre, generalmente huevo podrido, aromas desagradables, con relativa frecuencia, y es lo único que perciben. Entonces, eso nos indica que el área cerebral conectada con el olfato está teniendo disfuncionamiento. En nuestra cultura, principalmente en Latinoamérica, que somos católicos en nuestra mayoría, esas se interpretan como alguna posesión demoníaca, como huele a azufre, significa que hay un espíritu cercano, o le damos interpretaciones mágicas a ese tipo de crisis que pueden llegar a ocurrir. Terrible. ¿Y a qué edad una persona empieza a tener crisis de epilepsia? Las epilepsias son un grupo de enfermedades heterogéneo, es decir, todas se caracterizan por esta predisposición cerebral a tener crisis, pero no se precisa la causa. Puede ser un tumor, puede ser una infección, puede ser una malformación. En ese sentido... U otra cosa. En ese sentido, las epilepsias son un grupo de enfermedades que pueden empezar a cualquier momento de la vida. Hay dos picos principales, infancia y adolescencia, que es cuando se expresan las epilepsias que tienen origen genético, y adultos mayores, arriba de 65 años, en las cuales es cuando más se expresa la epilepsia que tiene un origen vascular, es decir, infartos cerebrales, hemorragias o conocidos como derrames cerebrales, son la principal causa de epilepsia en adultos mayores. Hay epilepsias con las que uno nace, son congénitas, son genéticas. Todas. Algunas, y hay epilepsias con las que epilepsias que puede uno adquirir. Si yo me accidento en una moto, me golpeo la cabeza, me puede dar epilepsia en cualquier momento. Y también en nuestro medio, en el mundo, la principal causa de epilepsia es adquirida y es parasitosis cerebrales. ¿Y eso a qué se debe? La neurocisticercosis. A mala higiene a la hora de preparar los alimentos, ¿no? Se contagia uno de Sobre todo el neurocisticercosis. cerdo, ¿no? La cisticercosis. No necesariamente. no se ha encontrado una asociación directa, se ha buscado muchos culpables. En México teníamos hace algunos años la idea de que eran unas fresas que se cultivaban en la región del Bajío, que se regaban con agua negra, pero no se ha logrado encontrar una asociación directa con un solo alimento. Es más bien la persona que prepara el alimento que tiene teniasis, que tiene solitaria y que no realiza buena higiene a la hora de preparar los alimentos, y es cuando se transmite. Volviendo al tema de la epilepsia, doctor, ¿cómo es el primer episodio de epilepsia y qué debe hacer un papá o una mamá o un familiar cuando se enfrenta a algo desconocido en realidad, como son estas crisis?
Hablemos del primer episodio convulsivo, porque generalmente De es cuando acuerdo. vienen con nosotros, Sí. porque ese es el que se ve dramático y el que asusta y el que realmente uno dice, aquí no hay ¿Ante de qué otra, estoy? esto está Sí. muy mal y tengo que acudir al hospital. Las personas generalmente se desconectan y después tienen una serie de movimientos en las que tiemblan o convulsionan, ¿no? Lo más importante que hacer es mantener la calma. Entiendo que nadie de nosotros estamos expuestos de forma habitual a esto y que es difícil mantener la calma en escenarios así, pero es lo más importante. Asegurarnos que la persona que está teniendo la crisis esté en seguridad, es decir, si le pasa a media avenida, pues retirarlo de la avenida. Si está en su domicilio y hay muebles que pueden caer en su cabeza, cuidarlo en ese sentido. La tercera situación que hay que hacer es colocar a la persona que está teniendo la crisis de su lado derecho. Esto para favorecer la circulación sanguínea, ya que si lo ponemos del lado izquierdo se aplasta un poquito el corazón y hay menos circulación. Colocarlo del lado derecho. Del lado derecho. Y la otra que es súper importante, y esta sí hay que hacer mucho énfasis porque es un mito alrededor de las crisis convulsivas, es no colocar nada en la boca del paciente. Si Siempre le ha sido colocamos, así, la gente trata de sacar la lengua. Es error, es un error. O les pone la cartera o o una cuchara, lo que aparezca. O incluso mete los dedos. Es peligroso para el paciente porque le podemos lastimar el diente, es decir, si ponemos un objeto rígido como un palo, una pluma, algo ¿No así. se llegan a morder la lengua? Sí se llegan a morder la lengua, pero no pasa nada si se muerden la lengua. Y para la persona que mete el objeto es peligroso porque el paciente contrae la mandíbula con tal fuerza y en inconsciencia total que le puede llevar el dedo. Entonces, importantísima esa recomendación. Cuando dejamos al paciente de su lado derecho, así evitamos que se ahogue, y aunque veamos que sale mucha saliva o incluso sangre porque se mordió la lengua, no pasa nada. La crisis se va a quitar solita al cabo de 1 minuto, minuto y medio, que se siente como horas. ¿Eso es lo que dura la crisis? Sí, pero se va a quitar solita. Y el paciente no se llega a ahogar con su propia lengua, ni mucho menos. Gracias, doctor Del Río, por estos utilísimos consejos y recomendaciones. Yo me despido de usted y también de la audiencia. Cuídese mucho y ámese más. Los veo en 7 días. Hasta la próxima.